Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos que a través de las diferentes plataformas en esta mañana nos están escuchando y nos están viendo. Para nosotros, de parte de la Iglesia de Espinal de Aguada y Victoria en Aguadilla, nos sentimos felices en esta mañana de poder compartir con ustedes, deseándoles que la paz del cielo sea una realidad en la vida de cada uno de ustedes. O'Neill, nos sentimos felices en esta mañana de estar aquí. Claro que sí que nos sentimos felices porque aunque tenemos el templo vacío, sé que tenemos mucha gente a través de las redes sociales que nos están viendo, que aunque el templo está cerrado, como dice el dicho de la pandemia, la iglesia continúa abierta. Y yo sé que nuestros hermanos están deseosos de llegar a la iglesia, al templo, porque la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Ellos están deseosos y yo también. Qué difícil es encontrarnos con un hermano que tiempo no hemos visto y no poderlo abrazar. Así mismito es, pero si quieres ver a tu hermano, hemos creado en la iglesia una programación los sábados en la tarde para que tú puedas compartir, aunque sea viéndolo de lejos, con cada uno de tus hermanos. Y si quieres decir amén, lo puedes hacer de una forma diferente tocando un bocinazo. Inclusive si tú quieres saludar a alguien, toca el bocinazo y saca la mano. Y eso lo hemos visto y de verdad que a mí personalmente me causa alegría porque puedo ver en el rostro de los hermanos esa felicidad. Así mismito es. Queremos invitar a los hermanos para esta tarde. Tenemos al pastor Jaime González dando la palabra de Dios y sabemos que va a ser de bendición. Así que los hermanos que nos están viendo, hoy a las 5:30 de la tarde tendremos nuestro culto en el patio. Cuando tú llegas, aquellas personas que no han venido, cuando tú llegas, simplemente en la entrada tú recibes una emisora a sintonizar, te estacionas y ahí desde tu auto sintoniza ese emisor y vas a escuchar el sermón. Y si tu radio no está funcionando, bajas tus cristales porque tenemos unas bocinas bastante poderosas que puedes escuchar el tema. Y yo estoy seguro que el pastor Jaime González, que fue pastor de este distrito, los quiere ver. Así mismito los quiere ver, así que estamos invitando desde ahora. Usted haga planes, no tenga temor, porque usted se va a quedar dentro de su carro. Va a guardar distancia, pero va a ver cómo los hermanos se alegran, porque lo he visto, como dije anteriormente, el rostro de ellos. Es más, yo me acuerdo que la semana pasada, ya el hermano Adin fue uno de los primeros que llegó con su esposa y la alegría que había. Y hubo sorpresa el sábado pasado porque se le regaló, cortesía de la familia Ruiz, gracias a Joyanny, un bizcochito. Y hoy va a haber otra sorpresita más. Así que aquellos hermanos, les invitamos, si no has visto un hermano en estos cultos, dale un telefonazo, llama a uno de tus hermanos y dile, te espero en el parking de la iglesia, así sea a lo lejos, para compartir la palabra de Dios. Y si usted quiere esta tarde traer los diezmos, las ofrendas, voluntariamente lo vamos a recibir con gozo y alegría. También aprovechamos, O'Neill, para saludar a nuestro pastor donde él esté, si nos está escuchando, que vaya nuestro saludo a él y a su familia. Y a su familia, un abrazo para él, le decimos que le queremos mucho y estamos orando para que el Señor pueda, dentro de sus vacaciones, continuar dirigiéndolo. Pastor. Vamos a orar, así que ese es el privilegio que tenemos, pero te lo estoy dando a ti para que nos eleves hacia el trono de la gracia. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Padre, pedimos tu bendición en esta programación y pedimos que ahora que hemos de abrir tu palabra para estudiarla, tú nos hables a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor, hay algunos hermanos que se encuentran enfermos, los cuales es importante que aquellos hermanos que nos están viendo oren por ellos. En el día de ayer tuvimos al hermano Joe en el hospital, en sala de emergencia, debido a que le picó un animalito en un pie y se le infectó. Lo tuvieron que llevar a la sala de emergencia. Me llamó ahorita que se siente mucho mejor, pero vamos a continuar orando por él para que el Señor pueda traer sanidad. Y hay otros más hermanos que están enfermos. Esta semana tuve el privilegio de estar en casa de Rogelio, que también ya él está en su camita. Uno decimos encamado, esa palabra como que
no me gusta decirla, pero me reconoció, estuvimos hablando, bromeamos y fue un momento muy feliz para este servidor y para Rogelio, que me reconoció, y eso es bueno. Así mismito es. La lección de escuela sabática de esta semana es muy importante e interesante, porque nos habla del crecimiento de la iglesia. Nos dice que en un momento dado la iglesia creció tanto que, como ya el líder no podía tener todo el control, se tuvo que tomar unas medidas para ello. Hay un texto que antes de seguir discutiendo quiero leer, y es el Salmo 133:1, donde David nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia creció tanto, la gente estaba tan contenta de compartir los unos con los otros, que para evitar de que eso se rompiera, los primeros cristianos tuvieron que emular lo que en el Antiguo Testamento se hizo. Y es que cuando Moisés tuvo un pueblo de casi 3 millones de personas, su suegro Jetro, ¿qué le dijo? Porque toda la carga, su suegro se dio cuenta que toda la carga estaba cayendo sobre él. Y muy sabiamente le dijo: ven acá. En otras palabras, es una conversación. Ven acá, tú tienes hombres aquí en esta congregación que te pueden ayudar con esa labor que tú estás realizando. Yo me imagino, ¿no? Aunque la lección o quizá la palabra de Dios, digo hombres y mujeres, porque nosotros lo tenemos dentro de nuestras congregaciones. Hay hombres y mujeres preparados, imbuidos por el Espíritu Santo, que pueden hacer un excelente trabajo. Y le dijo: divídelos. Divídelos en grupos más pequeños. Pero cuando esas tribus fueron creciendo, eso se volvió a dividir. Y ya no era solamente en tribus, sino que también se dividió por familias. Y ese concepto en el Nuevo Testamento se aplica también. Y mira, O'Neill, ya que tú mencionaste la familia, ese es un grupo, ese es un núcleo que el Señor quiere que nosotros vigilemos. Así y es a través de las familias que se logran muchas cosas. Y por eso el consejo de Jetro a Moisés fue algo tan sabio, que a través de todas las edades nosotros nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, nosotros que hemos estado frente a iglesias, si el pastor quiere hacerlo todo y estar en la escuela sabática, quiere estar en ministerio juvenil, quiere estar con los aventureros, con los castores, dirigir todo, llegará un momento que el pastor se va a, como dicen aquí, se va a quemar. Se va a quemar, le va a dar el síndrome Benoit, si mal no me equivoco, que es cuando el líder o la persona se quema emocionalmente, o se enferma emocionalmente, físicamente, y no puede dar ni para el frente ni para atrás. Se quedó en un estado neutro, posiblemente enfermo de salud también. Y eso no es lo que la palabra de Dios quiere, porque dice la palabra de Dios que Dios desea que prosperemos en todas las cosas, pero sobre todo que tengamos salud. Así que Dios, en su inmensa sabiduría, deseando el bien para su pueblo, dice: mira, cuando el grupo crezca, vamos a dividirnos. Y lo podemos ver con el mismo Jesús. Dice la palabra de Dios que los discípulos de Jesús eran muchos. A veces eran 70, a veces eran cientos. Pero para poder tener un mejor control del grupo, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Elige 12 hombres. Pero dentro de esos 12 hombres también había otro grupo más pequeño, que yo le diría que eran los consejeros o los que estaban siempre con él, que era Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Que siempre estaban. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que esto es divino. Ahora, ¿qué pasa? Mira lo que dice: una forma apasionante de participar. Porque Dios quiere que nos gocemos cuando participamos de las cosas de Él, ¿no? Porque Dios no te obliga, Dios no me obliga, ¿no? Nosotros, por agradecimiento por lo que ya Él ha hecho y está haciendo por nosotros, nos unimos, sea al grupo, a la iglesia,
Y nosotros lo vamos a ver dentro de nuestra iglesia, los diferentes grupos y ministerios que nosotros encontramos. Y fíjese, pastor, este concepto Jesús ya lo tenía presente cuando en Mateo capítulo 28 dice, y los bautizarán y luego le enseñarán. El propósito de enseñar después no es lo mismo que el propósito de enseñar antes. A veces nosotros, o no a veces, nosotros por lo general enseñamos antes y después los bautizamos, y tristemente lo que vemos es una familia, una persona que se bautizó y ya no le damos más seguimiento, ya no hay discipulado, ya no hay enseñanza. ¿Y qué termina sucediendo con esa persona? Tristemente termina desapareciendo de las filas de la iglesia. Y el concepto bíblico cuando te dice, mira, primero bautízalo y luego te sientas con él con calmita. Y fíjate la palabra que utilicé, con calma. Porque dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando poco a poco. O sea, esto es poquito a poquito, un chinchín a chinchín. Y cuando tú bautizas la persona y te la acercas todos los días o todas las semanas y le enseñas un poquito más, además de esa persona conectarse con Dios, aprender de la palabra de Dios, se hace amigo tuyo. Entonces se cumple otro propósito divino, y es que nosotros por lo general nos llamamos hermanos, pero si vamos al principio bíblico, Dios quiere que nos llamemos amigos, porque un amigo sí sabe lo que hace su Señor, o lo que va, o las acciones que ha de tomar. Así que al tú compartir con esa persona, te haces amigo, y esa persona, al ser tu amigo, se va a mantener dentro de las filas de la iglesia. Y dicen los estudios dentro de nuestra iglesia que si tú tienes por lo menos 7 amigos o más dentro de la congregación, tú permaneces. La gente no permanece por la doctrina, la gente no permanece por el pastor, la gente no permanece por la junta de iglesia o el concilio de la iglesia, la gente permanece por la relación que se crea los unos con los otros. Y los grupos pequeños, las células o como la gente le quiera llamar, permite eso, el que tú puedas tener un amigo y relacionarte con esa persona. Y ahora más que nunca, O'Neill, lo hemos experimentado. Yo no sé, yo sé que a tú te ha pasado. Tú llamas a un hermano que tiempo no ha podido venir a la iglesia, que no se ha podido congregar, que quizás le hace falta. Cuando escucha tu voz, uno puede percibir, escuchar la alegría. Es más, uno puede cerrar los ojos y decir, este hermano está sintiendo feliz que yo lo haya, ¿qué? Lo haya llamado. Lo experimentamos al principio del trimestre, pastor. Fuimos a llevarle la lección de escuela sabática a los hermanos personalmente para saludarlos a la distancia. ¿Y qué sucedía? Querían que nos bajáramos, que nos sentáramos con ellos, que comiéramos con ellos, que nos tomáramos un juguito. ¿Por qué? Porque hemos creado un lazo de amistad que es imposible de romper y nos ayuda a crecer en Cristo. Yo siempre he dicho que la salvación más que personal es colectiva. En la medida que tú te relacionas con los demás, te preocupas por la salvación de los demás y ayudas a los demás, tú eres salvado. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en la lección, que los grupos pequeños es una idea de Dios, pero más que compartir, que eso es lindo, más que socializar con los hermanos, eso es hermoso, es que nuestra fe aumente. Porque es en los grupos pequeños, y yo sé que tú lo has dirigido, yo he dirigido grupos pequeños, es ahí donde muchas veces los hermanos se atreven a hacerte preguntas, es ahí cuando los hermanos se atreven quizás a expresar esas ideas que cuando la iglesia está llena no lo pueden hacer. Así mismito es donde se sienten en confianza. Y hay un texto bíblico que es importante que, aunque la lección no lo mencione, uno de mis textos favoritos, y lo podemos aplicar aquí, es Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, donde nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona,
y muchos se maravillaban por las señales hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban unánimes y juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas y comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. Y el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Sí, Fíjese, en el auxiliar lo está mencionando lo que tú acabas de fíjese algo, mencionar. que el texto usa dos expresiones, en la iglesia y en la casa. En la iglesia se compartía y se enseñaba y se partía el pan y comían también, pero en las casas también. Es importante que entendamos que el compartir en pequeños grupos no es solo para socializar, porque dice el texto que ellos partían el pan. La expresión partir el pan se refiere a la Santa Cena, a la comunión, como dirían muchos. O sea, cada vez que ellos se veían, pastor, imagínense esa escena, cada vez que ellos se visitaban y se veían, tenían un rito de comunión. Recordaban ellos el sacrificio de Jesús cada vez que se visitaban. Y no es solamente eso, sino que además de partir el pan, comían juntos. Porque cuando tú comes, tú te abres. No sé cuántos de ustedes han invitado a alguien a comer a su casa, a algún restaurante, al patio, no sé. Pero cuando tú estás comiendo con alguien, no sé qué es lo que crea eso, que la gente se abre y comienzan a expresar sus problemas, sus emociones, sus sentimientos. Y ya ahí entonces tú puedes saber lo que le está pasando a tu amigo, conoces una parte diferente de él y puedes ayudarlo de una forma diferente. Por eso es que la iglesia crecía. La iglesia no crecía por las grandes campañas evangelísticas o por las grandes obras que hacían los discípulos. La iglesia crecía por la comunión que se tenían los unos con los otros, ya sea socializando, ya sea orando, o ya sea estudiando o recordando el sacrificio de Cristo. Y yo espero que los hermanos nos entiendan lo que estamos diciendo. No estamos en contra de las campañas, tenemos que hacerlo. Hay que, cada vez que se presenta la palabra de Dios, hacerlo como Él quiere que nosotros hagamos. Pero muchas veces, es más, hay un principio bíblico y a través del espíritu de profecía que no son los sermones, no. Es cuando yo comparto individualmente, cuando yo me uno a ese hermano como tú mencionaste, que llega a la iglesia y que quizás necesita ese compañerismo, alguien que lo escuche, alguien que esté a su lado. Y eso es lo que nos presenta la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hacía Pablo, Pedro. Iban a esos grupos porque llegó un momento que no había como nosotros conocemos hoy las iglesias. Los templos eran sus hogares, ahí es que se reunían. ¿Para qué? Para orar, cantar, estudiar, para compartir como tú acabas de decir. Es por eso que en la iglesia tenemos que crear una logística, y mira la palabra que utilizo, una logística para con aquellas visitas que llegan. Es importante que cuando abran nuestros templos o cuando abran nuestro templo, cuando una visita entra por esas puertas, la recibamos con los brazos abiertos, con una sonrisa, un abrazo, un beso si se le puede dar un beso, un Dios te bendiga, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? ¿En tu casa hay alimento? Porque cada iglesia adventista, me imagino que las que no son adventistas también, tienen almacenes de alimentos para ayudar a aquellas personas que necesitan. Y es bien importante que nosotros recibamos a estas personas y las hagamos sentir bien. Que cuando se vayan contentas también. Que le podamos dar una llamada de seguimiento. No para decirle te espero nuevamente en la iglesia. ¿Cómo tú estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te puedo visitar? ¿Puedo seguir orando por ti? Porque muchas veces, pastor, cometemos el error de que queremos que la gente vengan a la iglesia, y como ayer decíamos en el programa de la noche, la gente no tiene que venir a la iglesia, la gente tiene que ir a Cristo, que son dos cosas totalmente diferentes. Y quizás ahí es que nosotros hemos fallado. Queremos traer a la gente al templo, que vengan aquí a la iglesia,
que vean lo que suceda. Sí, eso es bueno, no estamos diciendo que no. Pero cuando la lección de esta semana me habla de los grupos pequeños, es que yo puedo llegar más al corazón, a la necesidad de esos que, es más, inclusive para nuestros hermanos, que muchas veces vienen a la iglesia, pero vienen tan cargados, agotados, con preocupaciones. Y qué bueno es que un lunes, un martes, el día que sea, tú te puedas reunir en ese grupo pequeño. Yo lo he experimentado, donde los hermanos han dicho, pastor, gracias, porque hemos podido, nos hemos sentido tan felices, y eso es lo que nos presenta la lección. Y una cosa lleva a la otra, porque fíjate algo, siempre que trabajamos con los grupos pequeños, los grupos en los hogares y demás, siempre le decimos a las personas, mira, no tienes que dar nada de comer, pero aquí en Puerto Rico, especialmente en Puerto Rico, no sé en el país donde nos estás viendo, pero en Puerto Rico se tiene la costumbre que todos aquí es con comida, o con un juguito, con lo que sea, pero siempre se te da un cariñito. Y en ese compartir de ese cariñito, de ese sentir de que eres especial, que mucho se aprende también. Que mucho se aprende, porque se te acercan, se abren, mira, no entendí esto que hablaste, o yo estoy estudiando esto, o me siento así, o tengo problemas en el trabajo, o tengo problemas en la familia. Los grupos pequeños no es algo inventado por el hombre, es algo que está en la mente de Dios y que tiene un propósito divino. Y fíjate, cuando hablamos de grupos pequeños, no estamos hablando de que un grupo tiene que tener 20 personas. Ya ahí deja de ser grupo pequeño. Cuando hablamos de grupo pequeño, estamos hablando de 2 personas, hasta posiblemente, por ponerle un número humano, bíblico, 12 personas. Si Jesús tenía 12 apóstoles, lo más que debe de tener un grupo, pienso yo, son 12 personas. Y pastor, si tuviésemos en la iglesia 10 grupos de 12 personas, o 5 grupos nada más, o 3 grupos nada, ya estoy como Abraham regateando con Dios. Pero 3 grupitos por lo menos de 12 personas, que mucho pudiéramos cambiar en la iglesia y en nuestra sociedad. Y qué interesante, porque esos grupos pequeños que nos habla la palabra de Dios tienen varios propósitos, y lo hemos mencionado. Pero quizás uno de los propósitos principales es dejarle saber a ese grupo pequeño, esas visitas que llegan a ese grupo, cuán grande es el plan de salvación, cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, cómo nosotros podemos, voy a usar un término, contaminar a esos hermanos, y estamos hablando en términos que hoy lo entendemos, contaminar con cosas buenas, de alegría, de gozo, de felicidad. Y para eso el Señor dijo, mira, la mies es mucha, pero ¿qué? Los obreros son pocos. En otras palabras, Dios me está diciendo a mí, Juan, yo te necesito. Mira lo que estoy diciendo. A los amigos que nos están viendo, Dios le está diciendo, ¿qué cosa? Yo te necesito. Sí, el Señor me está diciendo, me está llamando, porque como hemos venido estudiando, todos tenemos diferentes dones. El don tuyo no es el mío no es el tuyo. Nosotros encontramos una diversidad de dones y lo vamos descubriendo en nuestras iglesias, ¿no? A veces nos sorprendemos cuando un hermano toma la palabra y tú dices, yo no sabía que ese hermano se expresaba tan bien, o qué bien ora ese hermano, quién bien lee, o qué bien canta. O qué bien canta. A veces tenemos hermanos sentados y no sabemos que tiene ese maravilloso don del canto y nos lleva hasta el trono de la gracia. Así que ese es el propósito de grupos pequeños, que nos conozcamos para que la iglesia pueda crecer. Y el texto de Hechos 2 dice de que esto hacía que creciera la iglesia. Los bautismos no los produce el estudio bíblico. Los bautismos no lo producen las campañas. El texto te dice que el Señor es el que trae a la iglesia los que han de ser salvos. Y esta semana, O'Neill, tuve la oportunidad de salir con el pastor Shaquille, que me pidió que lo acompañara para ir a visitar una familia. El pastor Shaquille era el pastor de la iglesia adventista de Guerrero, en Aguadilla. Y fuimos a ese hogar.
Y desde que entramos, había eso, estaba ahí la pareja con 3 de sus hijos y la alegría. Y como tú dices, la nena que apenas creo que tiene de 10 a 11 años, mientras nosotros hablábamos, porque el jefe del hogar me había dicho hasta 3, 4 semanas, pastor, vaya llenando el bautisterio, vaya llenando el bautisterio. Y yo se lo dije al pastor y lo fuimos a visitar. Y qué alegría cuando él dijo, eso es lo que estoy esperando. Eso es lo que estoy esperando. Y ¿sabes qué? Eso comenzó con un grupo pequeño. Un grupo pequeño. Y lo que quiero enfatizar, algo que tú mencionaste. Mientras nosotros estábamos ahí, pensaba, yo decía, esta nena, una de las hijas estaba en la cocina. Y para mí, yo no sabía lo que ella estaba haciendo. Al momento viene con un plato con galletitas, queso. Y con esa alegría me trajo una botella de agua, le trajo al pastor. Y al último, ella dijo que también, ella también estaba pensando bajar esa piscina como nosotros, porque tenemos que poner una piscina para ellos ser bautizados. Así mismito es. Pero ahora viene la pregunta de los 64,000 chavitos antes de concluir, porque hay que ir al sermón. ¿Cómo hay que aplicar la lección a la vida de hoy? Oh, sí. A las circunstancias de hoy. ¿Cómo nosotros, pastor, usted que tiene tanta experiencia, cómo nosotros ahora, en medio de la pandemia, podemos desarrollar grupos pequeños? Y qué tremenda pregunta. Mira todas las plataformas que años atrás no existía, ni siquiera pensábamos. Pero hoy, a través de este aparato pequeño, yo puedo formar un grupo pequeño. A través de la plataforma Zoom, es que se nos ha brindado la oportunidad. Anoche éramos 4 en el programa. Y creció a 12, y más los que estaban por Facebook, que yo era uno de los que estaba por Facebook, y sigue creciendo. Y el propósito del grupo pequeño es que en vez de ser 2, ¿somos cuántos? Y si no sabes manejar las redes sociales, hay aplicaciones que son solamente de llamadas, donde la persona marca un número de teléfono y escucha por ahí el sermón o el compartir que hemos de tener. ¿Con cuánto comenzaste tu programa al principio? Dios salva a nuestros hijos. ¿Con cuánto? ¿Habíamos qué? 2. 2. Después subió a 3. Después a 4. Ahora somos Edwin, usted, José Javier, Valeria, Rosita y su servidor. Y ha sido de beneficio para muchas personas, porque el propósito es que cada familia pueda desarrollar un plan misionero y un plan de grupo pequeño. Cuando tú vas a la reconstrucción de Israel, cuando los muros se estaban levantando y el enemigo quería atacar, de la única forma en que ellos se pudieron defender y pudieron terminar la obra fue a través de grupos pequeños. Oh, sí, y lo presenta así. Te dice de que se dividieron por grupos de familias donde cada uno reconstruía una parte de la ciudad, y dice que con una mano trabajaban y con la otra mano tenían las armas para poder defenderse. Y si tú quieres defender tu familia de los ataques del enemigo, ¿qué necesita esa familia? El poder de la oración, sin dejar de hacer lo que usualmente hacemos, porque estamos viviendo en tiempos donde, tú lo sabes, el trabajo, el diario vivir, las cosas que están pasando, pero eso no nos debe de impedir, como tú acabas de mencionar, en la reconstrucción de la muralla, porque lo dice claramente, en una tenían la espada mientras el otro tenía la pala para trabajar. Y algunos que tenían que usar ambas manos tenían la espada ¿dónde? En su cintura, pero no la dejaban, trabajaban. Y a los hermanos que nos están viendo y escuchando, tu primer grupo pequeño es tu casa. Amén. Queremos exhortarle a cada uno de ustedes a que ese culto familiar lo puedan desarrollar, a que ese culto familiar se pueda hacer, a que ese culto familiar pueda bendecir a los otros integrantes de tu familia. Porque
haciendo eso, salvamos a nuestros hijos, a nuestras esposas y a todos los que nos están rodeando. Y qué bueno, Neil, que hayamos compartido en esta mañana la lección, aunque a este servidor le toca predicar, pero por causas ajenas las otras dos personas no pudieron llegar. No es porque no quisieron, es que no pudieron hacerlo. Entonces, tú me pediste que me una a ti en esta mañana y hemos compartido y es una alegría, compartir. Y si, como tú mencionaste, hay muchos hermanos que han comenzado a llamar. Hay peticiones que después vamos a estar orando por cada una de ellas. Pero vuelve a poner énfasis, ya que hemos estudiado esta lección de los grupos pequeños, hemos estudiado que es un plan divino, hemos estudiado lo que Dios quiere lograr. Esta tarde vamos a tener un grupo grande aquí en el estacionamiento de nuestra iglesia. Y queremos volver a anunciarle eso a los hermanos, que les esperamos esta tarde a las 5:30 para poder compartir todos juntos. Aquellas personas que nos están viendo, si tienes una petición, si deseas que oremos por ti, no tienes que escribir, ¿verdad, Fredison? No hay, nosotros siempre mencionamos Fredison. Un día de esto hay que llevarle el micrófono allí para que él dé. Es más, que dé un saludito ahora mismo. Saludos a todos y gracias por estar en sintonía y que sea de bendición para todos los que lo están viendo y escuchando. Fredison siempre está aquí, pero nunca habla. Y tenemos un joven en la parte de arriba, Yero, que es el que nos está bregando con todo el sonido, es un joven. Si al finalizar, Yero, puedes bajar un momentito para que pueda enviar un saludo también, te lo vamos a agradecer. Para que los hermanos vean que aquí tenemos un equipo de trabajo para poder bendecir a otros. Si tienes una petición, Fredison está ahí tomando las peticiones. Si no quieres escribirla, ¿verdad, Fredison? Con simplemente poner un dedito hacia arriba de me gusta, un corazoncito, una carita feliz. Es más, hasta una carita enojada pueden poner, ¿verdad, Fredison? Y vamos a estar orando por cada uno de ellos. Así que reacciona a este video porque deseamos orar por ti y por cada miembro de tu familia. Vamos a tener una oración final y también introductoria para el segundo servicio para que el pastor González pueda expresar la palabra de Dios. Oramos. Papá Dios, gracias porque sabemos que tú nos tienes a nosotros presentes en tus pensamientos. Y es por eso que has desarrollado grupos pequeños para que nosotros podamos crecer espiritualmente. También lo has desarrollado para que podamos conocer a cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos que a pesar de la pandemia, este propósito pueda continuar presente en nuestras vidas. Hay hermanos que han escrito, han reaccionado a este video. Te pedimos que tú puedas ser con ellos. Si tienen peticiones, tú se las puedas conceder. Si tienen problemas, tú se los puedas solucionar. Si hay enfermedad, tú puedas dar salud. Si hay cadenas, tú las puedas romper. Que cada anhelo del corazón tú lo puedas satisfacer, Señor. Tú lo has dicho en tu palabra. Confiamos en ti. También queremos pedirte por la programación de esta tarde que pueda llevar tu sello de aprobación y pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Que aquellos hermanos que no puedan venir puedan también ser bendecidos a través de las redes sociales. Ahora dejamos a tu siervo, el pastor González, con la palabra de Dios. Te pedimos que tú puedas derramar tu Espíritu Santo sobre él y que no sea él el que hable, sino tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que no tengo que presentarlo, pero para aquellos que nos están viendo recién, les vamos a dejar al pastor González con el tema para la mañana de hoy. Muy buenos días una vez más, mis queridos hermanos. Que la paz del Todopoderoso sea con cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, confiando de que sea Dios y solamente Dios que nos hable a través de su palabra. Voy a pedir a mi compañero que por favor si puede prender las luces de aquí. Ya ustedes verán, aunque tengo lente, necesito claridad para leer lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. También quiero aprovechar la oportunidad en esta mañana para saludar a mi familia, que mi hermana me llamó temprano esta mañana
y me dice, voy para casa de mami para que te escuche. Ellos viven allá en la Florida. Y hoy aprovecho la oportunidad para agradecerle a Dios, porque a pesar de que mi familia pasó por un momento difícil, Dios ha estado con ellos. Dios ha estado con mi esposa en la recuperación de aquella operación que tuvo en el ojo, y aunque quizás todavía no puede ver, pero sabemos que Dios pondrá y ha puesto su mano poderosa sobre ella. En esta mañana, mis queridos, yo quisiera que nosotros meditemos en las últimas palabras que nosotros encontramos en el libro de Josué, allí en los capítulos 23 y 24 de Josué, cuando ya Josué estaba avanzado de edad y había una preocupación dentro de él. La sierva de Dios dice que Josué estaba ya casi retirándose en sus últimos años. Estaba en un lugar tranquilo, pero en un momento dado comenzó a meditar cómo Dios los había conducido. Pero también había una preocupación dentro de él, porque el pueblo que había sido bendecido por Dios, el pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, el pueblo que había visto grandes milagros a través de la travesía del desierto, algo estaba pasando con ese pueblo. Y en una forma directa o indirecta, ese pueblo había comenzado una vez más a retroceder. Y esa preocupación hizo que Josué entonces reuniera al pueblo una vez más, lo llamara para darle esa última exhortación. Y yo creo, mis queridos, que también hoy el Señor, a través de su palabra, a través de todas las voces que se están levantando, a través de las diferentes plataformas, Dios está haciendo un llamado. Pareciera que el Señor nos está llamando y dándonos la última exhortación, cuando ya las manecillas de reloj me dicen que Cristo viene pronto, cuando las profecías están cumpliendo al pie de la letra. El Señor nos está diciendo a nosotros que tengamos mucho cuidado. Es una exhortación llena de amor, de misericordia, pero también nos quiere recordar que si nosotros rehusamos escuchar la voz de Dios, estamos en peligro. Y esa es la razón por qué nosotros, cuando estudiamos muy de cerca los mensajes del libro de Apocalipsis, especialmente a las 7 iglesias, nosotros vamos a ver que hay un llamado, hay una preocupación, donde el Señor le está diciendo a cada una de las iglesias el peligro que ellas se encontraban, hasta llegar a la última iglesia que representa a nuestra iglesia, la iglesia de la Odisea, donde hay una preocupación, hay una exhortación, hay una advertencia, pero al mismo tiempo nos presenta un remedio para que nosotros podamos una vez más volcar nuestra mirada a Él. Y mis queridos, Josué llama a esos líderes. Cuando usted lee en el en el capítulo 23, en los primeros versículos, este es un tema que yo presenté mucho tiempo atrás en esta iglesia, pero no lo pude terminar, donde Josué llama al pueblo de Israel y dice: mucho tiempo después que el Señor dio reposo a Israel de todos sus enemigos, Josué, anciano ya, de avanzada edad, llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, oficiales, y le dijo: yo soy anciano ya, entrado en años. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios
hizo con todas estas naciones por vuestra causa, porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. Oh, mis queridos, y aquí está el gran problema del pueblo de Dios. Tendemos a olvidar muchas veces cómo Dios nos ha conducido a través de todos estos años. Y yo a veces me he preguntado, ¿por qué Dios permite ciertas cosas que sucedan dentro de su pueblo, dentro de las naciones? Es porque, mis queridos, nos quiere a nosotros alertar de que hay un peligro en que nosotros olvidemos cómo Dios nos ha guiado hasta este momento. Hay un peligro en tu vida y en mi vida de que nosotros olvidemos eso que el Señor ha hecho directamente en nuestras vidas. Y el Señor le dice a través de Josué a su pueblo: vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con todas estas naciones por vuestra causa, porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. ¿Quién es ese Dios que pelea por nosotros? ¿Quién es ese Dios que nos está llamando, que nos está exhortando, que nosotros hagamos un alto en el caminar por esta vida y nos demos cuenta hacia dónde nos estamos dirigiendo? Y el Señor, ustedes leen algunos de los versículos donde en un momento Josué le dice al pueblo: esforzaos mucho pues en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros a la derecha ni a la izquierda. ¿No será, mis queridos, el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿No será que Dios nos está haciendo la última amonestación, la última exhortación, que nosotros retornemos completamente nuestra mirada a Él, que nos esforcemos? Le dice Josué al pueblo: ustedes tienen que esforzarse con cumplir y guardar todo lo que está escrito en este libro. Y esa es la razón, mis queridos, por qué muchas veces, a veces sin darnos cuenta, estamos tan ocupados, estamos de lleno metidos en cosas buenas, pero hemos dejado de hacer lo mejor, y es la búsqueda de lo eterno. Porque, como dijo mi compañero en la escuela sabática, Dios quiere que prosperemos en todo, pero cuidado. Cuidado, porque muchas veces esa prosperidad, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Y como yo siempre he dicho, el enemigo no nos aleja de Dios solamente con cosas malas. Porque es fácil nosotros poder ver las cosas malas que suceden, que nos están apartando, pero hay cosas buenas que también nos están apartando de Él, cosas que hemos dejado de hacer. Por eso Josué le dice: esfuérzate, guarda en cumplir todo lo que Dios ha dicho en su palabra, para que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Porque le dice: si tú te apartas, entonces estás en peligro. Ustedes lean todo ese capítulo. Y, mis queridos, y le dice Josué: yo estoy por entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor vuestro Dios había dicho. Todas se han cumplido sin faltar una de ellas. Oh, mis queridos,
Dice la palabra de Dios claramente que a través de Josué les recordó que cada promesa dicha por Dios se cumplirá. Por lo tanto, si Dios ha dicho que volverá, Él va a volver. Si Dios ha dicho que Él te perdonará, te va a perdonar. Si Dios te ha dicho que Él te va a restaurar, te va a restaurar. Si Él ha dicho que salvará a tu familia, Él lo cumplirá. Pero Él nos pide que nosotros cumplamos con la parte que Él nos ha pedido que nosotros hagamos y cumplamos. Porque le dice, si traspaséis el pacto que el Señor vuestro Dios os mandó, honrando a otros dioses. Y yo quiero que tomen en cuenta esto, mis queridos, porque vamos a ver cómo a través del capítulo 23 y 24 constantemente Josué está llamando la atención al pueblo que ya es tiempo de sacar esos dioses que se han introducido dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros templos, dentro de nuestras iglesias. Y esa preocupación la tiene Josué y hace un llamado al pueblo, por eso los reúne, porque se está dando cuenta que una vez más se ha comenzado a introducir dioses ajenos. Y mis queridos, esos dioses, cualquier cosa que te aparta de Él se puede convertir en un dios. Cualquier cosa, inclusive, como dije, cosas buenas, pero que hemos dejado de hacer lo que el Señor me pide que yo haga, estoy en peligro. Y es triste muchas veces, mis queridos, que ya la palabra de Dios no se estudia como solíamos estudiarla. Ya no la leemos. Ya los libros del Espíritu y Profecía no los leemos con ese entusiasmo que solíamos hacer. Y no es porque estamos haciendo cosas malas. Quizás estamos estudiando, estamos nosotros preocupados por la casa, por el hogar. Pero si dejamos de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, estamos en peligro. Y eso es lo que Josué quería dejar en el corazón del pueblo de Dios. Y vamos a saltar, mis queridos, al capítulo 24, versículo 14, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y ahora Josué, que comienza en ese capítulo 24 a recordarles cómo Dios los había guiado, cómo Dios le había suplido sus necesidades, cómo a través del Jordán Dios se había manifestado, cómo después que se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, ustedes conocen esa historia, porque Balac mandó a buscar no a uno que no conocía al pueblo. Mis queridos, tenemos que tener mucho cuidado. Y ustedes saben de esta historia. Porque Balac, cuando vio que no podía hacer nada con ese pueblo, que había salido de Egipto, Balac sabía que ese pueblo estaba siendo bendecido por Dios. Ustedes conocen la historia. Mis queridos, pero entonces Balac mandó a buscar a Balaán, un profeta que había sido de Dios, para que viniera a maldecir al pueblo. Pero en vez de maldición, cada vez que Balaán quería maldecir, salía una bendición. ¿Saben por qué, mis queridos? Porque cuando el Señor bendice, cuando tú buscas a Dios de corazón, cuando tú le entregas tu familia a Él, cuando tú le entregas a tus hijos, cuando tú te entregas a Él, por más que el enemigo quiera maldecir tu hogar, no podrá, porque Dios lo ha bendecido.
Y en esa ocasión simplemente estoy haciendo un alto porque Josué le recuerda aquel episodio cuando Balaán quiso maldecir, Balac lo llamó. Pero el Señor los libró de aquella maldición. Y así comienza a mencionar cada uno de los episodios de cómo Dios los había liberado, cómo Dios los había protegido. Mis queridos, te pregunto, ¿no estamos nosotros corriendo ese peligro? Cuando nosotros sabemos que todo lo que estamos viendo nos indican que Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo y el llamado de Dios es constante. Sí, para los de afuera, pero especialmente para su pueblo, para su iglesia, que tiene y tenemos el conocimiento de lo que Dios espera de nosotros. Esa es la razón por qué el enemigo nos ataca. Esa es la razón. No te sorprendas por las pruebas que tú y yo estamos pasando. No te sorprendas por el dolor, la enfermedad que te está agobiando. Oh, mis queridos, el enemigo está haciendo todo lo posible y lo imposible para desanimarnos, para que apartemos nuestra mirada de Él. Y Josué se estaba dando cuenta que algo estaba pasando con su pueblo. Algo estaba pasando porque vamos a ver cómo dioses, y habíamos explicado que esos dioses pues es todo aquello que en vez de acercarme a Dios me aleja. Y cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 24 versículo 14, ahora pues, le dice Josué al pueblo, ahora pues reverenciad al Señor, servirlo con toda integridad y en verdad. Y vuelve, le dice, quitad de vosotros, quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Quitad, y ustedes van a ver que en otros versículos del capítulo le vuelve y le dice lo mismo. Y es hora de que ustedes comiencen a quitar esos dioses que están entre vosotros constantemente, mis queridos. Pero hace un alto cuando Josué le dice, mira, quitad en medio de vosotros esos dioses. Pero yo les quiero decir, mis queridos, y ojalá que cada joven, cada adolescente, cada padre, cada madre que nos está escuchando, cada amigo que nos está escuchando en esta mañana, tú puedas decir las palabras de Josué. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elige hoy. Elige hoy a quién tú vas a servir. O a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Y entonces yo me imagino que Josué, mirando al pueblo, quizás con una voz quebrantada, quizás con dolor en su corazón porque estaba viendo cómo el pueblo en vez de acercarse se estaba alejando. Y yo te quiero decir, mis queridos, habían comenzado a introducir dioses ajenos. Y puede ser que sin darnos cuenta también nosotros hemos comenzado a introducir poco a poco cosas que en vez de acercarnos a Dios, nos está alejando. Y ahí tú tienes que hacer un alto en tu vida. Yo tengo que hacer un alto en mi vida. ¿Qué es lo que yo he dejado de hacer? Que en vez de acercarme a Dios, me estoy alejando. ¿Será que ya no oro como solía orar, como dije anteriormente? ¿Será que ya no estudio? ¿Ya no siento ese deseo de la búsqueda de Dios como solía hacerlo cuando pasaba horas y minutos en comunión con Él? Solamente tú lo sabes. Oh, mis queridos, pero Él dijo, mira, si ustedes no lo quieren,
pero yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, qué hermosas palabras, mis queridos. Qué hermosas palabras que tú en esta mañana, yo no sé las luchas que tú tengas. Yo no sé la enfermedad que te agobia. Yo no sé el pedido que tú tienes, ese dolor por causa de las cosas que están sucediendo dentro de tu familia. Yo no lo sé, mis queridos, pero el cielo sí lo sabe. Y es en este momento cuando el Señor te quiere escuchar decir, mira, si tú no lo quieres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y pareciera que esas palabras caló el corazón del pueblo, que el pueblo a una sola respondieron. Entonces el pueblo respondió, nunca suceda que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. ¿Podremos nosotros decirlo en esta mañana? ¿Puedes tú esta mañana decirle que eso nunca sucede, que jamás nos apartaremos del Señor? Que no importa lo que suceda, no importa lo que venga, no importa lo que escuches, porque mis queridos, muchas voces, yo mencioné y hice un énfasis acerca de Balac y Balaam, porque Balaam no era un hombre desconocido, no era un profeta. Si ustedes leen lo que dice la sierva de Dios, era un profeta que conocía muy bien a Dios. Así que no te sorprendas cuando tú veas cosas que suceden dentro de la iglesia con líderes. Porque todos fallamos, mis queridos, todos fallamos, todos hemos cometido errores y los seguimos cometiendo. Pero ya es hora de que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo. Es hora que nosotros podamos decir, Señor, por favor, que nunca suceda esto, que te abandonemos. Porque el Señor nuestro Dios es el Dios que nos sacó de Egipto, dijo el pueblo. Y tú puedes decir en esta mañana, porque el Señor nuestro Dios es el que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es el Dios que me dio a beber de esa agua, de ese pan, para que nosotros estemos alimentados. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto, de la esclavitud que nos encontrábamos. Es el Dios que hizo grandes cosas. El pueblo estaba reconociendo, estaba recordando lo que Dios había hecho por ellos. Ah, mis queridos, es el Señor que echó ante nosotros a todas las naciones, decían. Así nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. La segunda vez, ellos hacen un pacto, nosotros serviremos a nuestro Dios. Igual que en el versículo 16, no lo vamos a abandonar. No vamos a servir a otro Dios. Y ahora el pueblo vuelve a decir, serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y parece que en ese momento Josué los interrumpe. Entonces, si ustedes leen el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, mire qué cosa. Y mis queridos, esto me ha hecho meditar. Porque al pueblo está reaccionando y le está diciendo, no nos vamos a ir, no nos vamos a abandonar a otros dioses, nosotros vamos a servir a Dios. Porque ese es el Dios que ha hecho grandes cosas por nosotros. Él es nuestro Salvador, diremos en el día de hoy. Es Él el que nos ha perdonado. Es Él el que ha dicho volveré. Es Él el que ha dicho voy a llevarlos a un lugar
para que junto a mí puedan vivir una eterna felicidad. Es Él el que te ha dicho que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es Él el que me ha dicho: tú y tu casa serán salvos. Es Él el que te ha dado la seguridad que no importa dónde esté tu familia, Él los va a traer una vez más a sus brazos si tú le eres fiel a Dios. Y ahora, mis queridos, Josué se detiene y le dijo al pueblo: pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso. No tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¡Wow! ¿Cómo es posible que después que el pueblo hace ese pacto y le dice a Josué: mira, nosotros no vamos a abandonar a Dios, no lo vamos a dejar, porque reconocemos que solamente en Él hay poder, porque hemos recordado todo lo que Él ha hecho por nosotros? Ahora Josué le dice: no podéis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso. No toleraréis vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Sabe lo que dice la sierva de Dios, mis queridos? Es que muchas veces el pueblo pensaba que ellos podían hacerlo sin la ayuda de Él. Y ahí está el peligro del pueblo de Dios. Ahí está el peligro que yo me encuentro. Quiero ser vencedor. Quiero, mis queridos, mantenerme, pero si yo no lo busco a Él de corazón, si yo no hago de Él lo primero y creo que yo tengo poder, que yo soy suficiente y que no necesito a nada ni nadie, entonces estoy en peligro. Y eso es lo que Josué le quería decir: ustedes no pueden servir porque usualmente ustedes se encierran en sí mismos. Ustedes piensan que ustedes son los mejores, que ustedes pueden. Y mis queridos, nosotros estamos en el mismo peligro cuando nos comenzamos a comparar con otra persona, cuando nosotros pensamos que somos mejores, cuando nosotros comenzamos a ver los errores en otros, cuando nosotros comenzamos a señalar, cuando nosotros comenzamos a juzgar y no nos damos cuenta que yo estoy en peligro y que yo no puedo hacerlo solo. Porque la palabra de Dios me dice: separado de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que le estaba diciendo José al pueblo. Sí, ustedes tienen el deseo, ustedes quieren hacerlo, pero a menos que ustedes no hagan un pacto real, directo con Dios, no conmigo, decía Josué. No. Y es interesante porque en esa última conversación Josué mandó a buscar el arca del pacto para que estuviera cerca de ellos, porque quería, mis queridos, que el pueblo se diera cuenta la solemnidad del llamado que Él les estaba haciendo, esa última exhortación para que abandonen todo aquello que los estaba impidiendo acercarse a Él. No podéis servir al Señor porque Él es Dios santo, Dios celoso. No tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor y servís a otros dioses, Él se volverá contra vosotros. Y es lo mismo, mis queridos, que le estaba diciendo en el capítulo 23, versículos 15 y 16. Si no cumplen, si no se someten, si traspasan el pacto del Señor, inclinándose a otros dioses, entonces pronto vas a perecer. Es lo mismo que Dios está diciendo a las iglesias, especialmente esa primera iglesia. Si tú no retornas a tu primer amor, estoy a punto de quitar tu candelabro. Es una amonestación, pero no los deja ahí. Eso es lo que quería Josué decirle al pueblo: ustedes solos no lo pueden hacer. Ustedes deben de someterse completamente a la voluntad de Dios.
Y ustedes lo saben. Por eso dice, cuando comenzamos a leer, que le dijo, ustedes tienen que inclinar vuestros oídos a la palabra de Dios. Y es lo mismo que hoy el Señor nos está haciendo un llamado. Cuando tus oídos deben de escuchar solamente la voz de Él, mis queridos. Y te quiero decir de corazón, porque no pienses que dentro del pueblo de Dios no se levantarán voces que te tratarán de desanimar, de que tú te alejes, movimientos como los que se están levantando actualmente alrededor de nosotros. Pero a menos que nosotros no aprendamos a escuchar solamente la voz de Él, y la única manera como yo puedo escuchar la voz de Él es a través de su palabra. No hay otra razón, mis queridos, no hay otro medio. La única manera como yo puedo escuchar la voz de Él a través de todas las programaciones que usen un así dice Jehová. No hay otra manera. Porque inclusive muchas veces se usa la palabra de Dios para decir cosas que no son. Así que en mi oído Josué le estaba diciendo, ustedes tienen que estar atentos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ah, mis queridos, pero por tercera vez, después que Josué le dice, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, y le dice, si dejáis al Señor y servís a otros dioses, Él se volverá en contra de vosotros y traerá desastres y os consumirá todo el bien que ha hecho. Y yo ayer escuchaba, mis queridos, a cierta noticia de ciertas personas que no creen en Dios, que reniegan de Dios. Y qué triste como muchos, especialmente nuestra juventud, está escuchando a esas personas que no creen que existe un Dios. Y para aquel tiempo Josué se estaba dando cuenta que también dioses ajenos se estaban introduciendo dentro del pueblo de Dios, doctrinas ajenas, pensamientos ajenos, actitudes ajenas a lo que Dios espera de su pueblo. Oh, mis queridos, pero el pueblo, después de haber dicho esto, Josué vuelve y le dice. Entonces el pueblo dijo a Josué lo mismo que dijo en el 18 y el mismo que dijo en el versículo 16. No te vamos a dejar. Ahora el pueblo dice, no, antes al Señor serviremos. Entonces Josué los mira y le dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor. Y agregaron, testigos somos. En otras palabras, mis queridos, si el pueblo se perdía, era porque ellos buscaron la perdición. Si después de haber conocido esta verdad, después de haber hecho un pacto de lealtad con Dios, nos desviamos, nosotros somos testigos mismos de nuestra perdición. Porque nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti y de mí como pueblo, como iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, mis queridos? Por lo tanto, tú no puedes poner excusas si te pierdes, o no puedes tener excusas si te quieres ir de la iglesia, del pueblo de Dios. Porque si estás buscando una excusa para apartarte, créeme lo que el enemigo te la va a poner. Por eso es que hoy que nunca la preocupación de Josué es la preocupación de que debe ser la preocupación de cada uno de nosotros, de no abandonar lo que hemos abrazado por tantos años, de dejar de hacer aquello que el cielo nos pide que nosotros hagamos. Y miren, mis queridos, para terminar, que mucho podemos hablar. Cuando Josué le dice,
vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Por lo tanto, tú no le puedes echar la culpa a otro por lo que te está sucediendo o por haberte alejado de Dios. No puedes, mis queridos, con dolor en mi corazón. Y aunque la Biblia dice, ay de aquellos que hemos sido como piedra de tropiezo para otros. Pero una vez que tú conoces esta verdad, manténla en tu corazón, no la vendas, no la negocies por nada. Y entonces miren, otra vez, entonces Josué dice, si realmente ustedes quieren servir a Dios, mire lo que dice el 23 una vez más, lo que había dicho anteriormente en el 14, lo que había dicho, entonces quitad ahora. ¿Cuándo? Ahora los otros dioses que están entre vosotros. Oh, mis queridos, es un llamado que hoy también el cielo nos está haciendo a cada uno de nosotros. Es un llamado, Dios está tocando tu corazón. Dios te está buscando porque sabe que tú y yo estamos en peligro. Y es ahora cuando el cielo le está diciendo, igual que Josué al pueblo, entonces es ahora, a esa hora cuando debe de quitar los otros dioses. Y es tiempo de que incline vuestro corazón al Señor tu Dios. ¿Cuáles son esos dioses, mis queridos? Tú los conoces, yo los conozco. Y como he repetido durante este sermón, solamente tú conoces lo que te está alejando de Dios. Tú sabes cómo tú te sientes. Tú sabes lo que has dejado de hacer. Tú sabes, mis queridos. Y el Señor le dice, mira, ya es tiempo de que dejes. Y ya es tiempo de que inclines tu corazón para escuchar solamente la voz de Dios. El pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Quiero terminar aquí, mis queridos, porque después nosotros vemos cómo Josué levanta un altar, una piedra para que el pueblo recordara constantemente el pacto que ellos habían hecho, no con Josué, no con el liderazgo, no con la obra, no con el anciano, el pacto que ellos habían hecho con Dios. Y a menos que nuestro pacto no sea con Dios, estamos en peligro. Ya es hora que dejemos de escuchar la voz de hombre y comencemos a escuchar la voz de Dios. Porque voces se levantarán. Y Josué le dice, entonces ahora comienza a quitar. Y el pueblo respondió. Y ojalá que tú y yo en esta mañana podamos responder igualmente. Al Señor nuestro Dios serviremos. Y su voz, y solamente su voz la escucharemos. ¿Será eso en esta mañana tu oración? ¿Será que tú quieres decirle al Señor, Señor, ayúdame a quitar esos dioses que me están apartando? Y tú le quieras decir al Señor en esta mañana, solamente quiero escuchar tu voz. Yo voy a pedir a mi compañero que pase porque me entregó un listado grande de personas que han llamado. Y en esta mañana ojalá que tú y yo podamos decir, Señor, que solamente a ti nosotros podamos escucharte. Después de que lea esto tendremos la oración. Estaremos orando por Héctor Hernández, Naida Torres, Cruz Esteves, Alicia Rosas, Rosita Javier, Edith Acosta, Gilberto Ferreira, que nos escucha desde Brasil, Lidia Hernández, Iris Medina, Santiago Concepción, Wanda Rocho, María López, Leticia Traverso, Ilian Garcén, Mimi García, Carmen Villanueva, Isabel Díaz, Leilani y Rubén,
José Velázquez, María Jaime, Evelyn y Gamaliel, Wanda Ivette, Kat y Karen Velázquez, Beba Javier, Aden Cole, Katiana Martínez, Ernesto Vega, Leticia Traverso, Vicente Guerra, Sonia Vázquez, Daniela Acevedo, Toña Méndez, José Ruiz, Merquiades Castillo, Joalis Cardona, Tachi de Jesús, Héctor Román, Aitza Willis, Mieses, Delia Cardona, Miguel Maisonet, Carlos Cordero, Matilín Santos, Janet Lugo, Gabriela Rodríguez, que siempre nos escucha desde Argentina, Jolly Rivera, Tito Hernández, Livia González, Olga Respeto, Sonia Respeto también estuvo por allí, por Misión Hispana en Florida, Enid Vélez y Sandra Rosa. Si se nos ha quedado algunos, nos disculpan, luego estaremos añadiéndolo al listado. Yo quiero dejarte saber, mis queridos, Dios conoce tu petición. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Solamente escúchalo a Él. Escúchalo a través de su palabra. Y deja que Dios obre tanto el querer como el hacer en tu vida. Oremos. Padre de amor, volvemos a invocar tu santo nombre, porque eres un Dios maravilloso. Eres el Dios que me ha prometido que a través de tu Santo Espíritu morarás en nuestros corazones. Hay peticiones especiales. Oh Padre, tú conoces a cada hijo tuyo que ha llamado, aquellos que nos han escuchado y que no han podido entrar. Oh Padre, por cada uno de ellos te pedimos, para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda llegar a sus vidas, y que ellos puedan tener la seguridad de que esas peticiones ya llegaron a tu trono. Pero hoy queremos renovar nuestro pacto contigo. Ayúdanos, porque solos no lo podemos hacer. Por eso te pedimos, oh Padre, aviva nuestra fe, para que nada ni nadie nos separe de tu amor. Es en Jesús que lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.